¿Qué es tener una visión? ¿Cuántos tipos de visiones hay? Si Dios me ha dado una visión, ¿cómo puedo estar posicionado para ejercer la visión que Dios me ha dado? ¿Qué obstáculos voy a enfrentar y qué tengo que superar para que la visión de Dios se haga realidad en mi vida? Tener una visión no es una opción. Todos tenemos una visión personal dada por Dios y necesitamos conocerla para hacer la diferencia en nuestras vidas, siendo bendecidos y siendo de bendición. Por esto, en el libro de Proverbios 29:18 nos dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Sin visión, la gente se desenfrena o perece. Esto quiere decir que pierde el rumbo del destino de su vida, no sabe hacia dónde ir. Sin visión no hay brújula que guíe las relaciones, las decisiones, la economía ni la moral. Por consiguiente, los que así andan sin visión toman decisiones absurdas, unas decisiones que le roban la vida, mueren en vida de aburrimiento, de hastío, aun cuando dicen ser cristianos. Sin visión, te haces daño a ti mismo, a tu familia y a los equipos de los que formas parte. ¿Cuál es la diferencia entre una ilusión y una visión? Un sueño. Una ilusión es un sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización de conseguir algo que se desea intensamente. Es la esperanza de lograr que suceda algo que se anhela o que se persigue y cuya obtención parece especialmente atractiva. No está mal tener ilusiones, pero con un fundamento razonablemente realista, porque son anhelos legítimos que todos debemos de tener y que nos permiten crecer y enriquecer nuestras vidas de muy diversas maneras. El Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, los anhelos de tu corazón. Toda ilusión procede desde un sentimiento que puede ser con o sin fundamento realista. Cuando las ilusiones no tienen un fundamento realista, hay un problema, porque no es otra cosa que una fantasía que nos roba el tiempo, la energía y los recursos para terminar en nada y perder mucho. ¿Qué es una visión? La visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación el resultado final que se pretende alcanzar. La visión es el sueño alcanzable a largo plazo, el futuro aspirado por la persona o la empresa, un sueño que representa su máxima aspiración y proporciona la motivación y el entusiasmo para mirar hacia el futuro de forma positiva y caminar en esa dirección. La visión puede ser personal o corporativa. La visión personal o corporativa es tener en mente la imagen futura de tu persona o corporación desarrollada por ti mismo. Repito, desarrollada por ti mismo, considerando el entorno real en el que te desenvuelves. Esta visión te servirá de guía en el proceso de tu proyecto de vida personal o profesional para evitar que te extravíes. La visión es la imagen que se tiene del lugar hacia donde se quiere llegar, de cómo queremos vernos en lo personal o como empresa en un futuro definido. La visión nos permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro y motivador para otros como para trabajar en su cumplimiento. Ahora bien, existe la visión que proviene de Dios. Una cosa es tener una visión personal o corporativa desarrollada por ti mismo, desde tus deseos, y otra cosa es tener una visión que proviene de Dios. Esta es un depósito que Dios pone en ti, pero que lo haces tuyo y se despierta una pasión por hacerla realidad. Hay una visión que Dios nos da a todos. Es una visión igual para todos los hijos de Dios, que es la promesa de vida eterna junto a Él y su presencia en nuestro presente para fortalecernos.
Y hay una visión que Dios da a cada uno en particular, es personal para cada uno de nosotros y necesitamos descubrirla. Cuando hablamos de conocer la visión para nuestras vidas que proviene de Dios, tenemos que ser muy sabios porque hay visiones que parecen ser de Dios, pero que en realidad son una ilusión que proviene de un deseo personal. Y cuando este deseo está basado en un anhelo lícito y realista, es una buena ilusión. Y como hemos leído en el Salmo 37:4 acerca de estos deseos, es que Dios puede bendecirnos y concedernos esos anhelos. Pero cuando la ilusión está basada en un deseo egoísta e irreal, es solo una fantasía que nos daña y nos lleva a pérdida en todas las áreas de nuestra vida. Pero, ¿cómo sabemos cuando una visión proviene de Dios? Cuando se trata de reconocer una visión de Dios, hay algunas cosas que debes de tener en cuenta. Para que una visión sea de Él, debe de cumplir con ciertos criterios. Entre otros, algunas de las señales que evidencian que la visión viene de Dios son: primero, la visión que viene de Dios debe de alinearse con las Escrituras, con lo que está revelado acerca de su propósito y de su corazón. En el libro de Jeremías 23:16, el profeta decía que algunos hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Por lo tanto, debes de estar seguro de que operas de acuerdo con el plan de Dios, no al tuyo o al de alguna otra persona. Y una de las señales será que esta visión estará alineada con lo que Dios nos revela en las Escrituras. Segundo, debe de ser respaldado por otros que tengan discernimiento espiritual y por señales que se van a ir dando a lo largo del tiempo. El apóstol Pablo en Hechos 26:19 dice: no fui rebelde a la visión celestial. En el caso de Pablo, primero fue Ananías a quien Dios usó para mostrarle la visión que tenía para la vida de Pablo. Y esto a pesar de que Ananías no quería ir a orar por quien hasta ese momento era conocido como Saulo de Tarso, porque era un hombre con autoridad de mandar a los cristianos a la muerte. Pero en Hechos 9, 15 y 16 encontramos registrado lo que Dios le dijo a Ananías: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Después de Ananías, encontramos a Bernabé siendo un mentor para Pablo, creyendo que Dios le había levantado para ser un instrumento en sus manos. Después fueron los propios apóstoles en Jerusalén quienes creyeron en la visión que Dios le había dado y lo comisionaron para que siguiera adelante. Además de esto, se fueron dando señales que evidenciaban que la visión que había recibido era de Dios. Tercero, la visión debe de ir acompañada de una sensación de paz y gozo. El ejemplo más notable de esto lo encontramos en Jesús mismo. En Hebreos 12:2 está registrado lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El sufrimiento de Jesús en esa hora de la cruz es indescriptible. Sin embargo, lo sostuvo y pudo seguir adelante. La visión de lo que ese sacrificio representaba y la vida que iba a fluir a partir de ese momento para toda la humanidad, esto lo llevó a tener la fortaleza para poder consumar su misión en la tierra. Y así sucede cuando tenemos una visión de Dios. Por muy en contra que se vuelvan las circunstancias y los eventos que estemos viviendo, en un determinado momento, aún pareciendo que nos estamos alejando del cumplimiento de la visión o que tal vez esta fue un error, sucede que dentro de nosotros existe un depósito dado por Dios que nos lleva a tener paz y gozo aún en las dificultades, y esto nos permite seguir hacia adelante hasta ver cómo se materializa lo que Dios nos ha dado. Cuarto, algunas visiones que Dios da humanamente son inalcanzables.
imposibles de lograr que se hagan realidad con tus capacidades, recursos o relaciones. En un principio, existen más preguntas que respuestas. Sabes el qué hacer, pero no el cómo hacerlo. Creerás que estás loco y que el mundo no lo comprende. Cosas imposibles son las que tendrás que realizar para lograrlo. Dios es un Dios de cosas imposibles. Por esta razón, algunas de las visiones de Dios, no todas, parecen imposibles para nosotros, pero nuestra parte es hacer lo que podemos y sabemos hacer. El cómo es la parte de Dios. En el Evangelio de Marcos 10:27 leemos: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando una visión viene de Dios, alguna de estas visiones tiene la característica de ser una empresa imposible de llevar a cabo con nuestros medios y capacidades. Ante esto, de forma repetida, Dios nos dice lo que está registrado en el libro del profeta Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Cuando lo que recibimos de Dios es imposible, si tomamos acción en obediencia y en fe, dando los pasos que sí podemos dar, Dios saldrá a nuestro encuentro haciendo la parte que para nosotros es imposible. La lista de los identificadores que nos muestran cuándo una visión proviene de Dios es mucho más amplia y dependerá del tipo de visión que Dios te esté dando y del alcance de esta. Para cerrar esta lista te dejo algunas preguntas que nos ayudarán a valorar si la visión procede de Dios o no. ¿El origen de la visión está cimentada por una motivación noble, sana y generosa? ¿Contribuye al beneficio de los demás y al bienestar social y espiritual de la comunidad? ¿Responde a un deseo egoísta de éxito y de reconocimiento personal? ¿Produce alabanza personal o glorifica y honra a Dios? ¿La visión contribuye a la extensión del reino de Dios? Cuando entendemos la diferencia de los diversos tipos de visiones y cuando estamos claros que hemos recibido una visión de Dios, necesitamos entender otra realidad, y es: ¿cómo puedo estar posicionado para ejercer la visión que Dios me ha dado? ¿Qué obstáculos voy a enfrentar y tengo que superar para que la visión de Dios se haga realidad en mi vida? Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos cuando tenemos una visión de Dios es cuando el cumplimiento de esta no se hace realidad en los tiempos que nosotros creemos razonables. Por el contrario, pasan años o décadas. Y sobre esto, el libro de Proverbios 13:12 nos dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cada vez más vivimos en una sociedad que todo lo queremos para allá. Pero cuando recibimos una visión de Dios, junto a esta, Dios comienza un proceso de formar nuestro carácter para capacitarnos el poder gestionar los recursos que recibimos, ya sea de forma de capacidades, dones, talentos o bienes materiales. Sobre esto, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:7: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de alguien que recibió extraordinarias revelaciones y visiones, y a la vez es un gran ejemplo de cómo Dios trabajó en su carácter para que estas visiones no le hicieran perder el rumbo en su vida, destruyendo su calidad como persona y como hijo de Dios. Para Dios es importante que sus hijos tengan sueños, revelaciones, visiones y una visión personal de su propósito o propósitos de vida.
Pero por encima de todo esto, Dios está más interesado en la calidad de nuestro carácter y en nuestro crecimiento espiritual, emocional, intelectual, social y físico. Por esto, cuanto mayor es la visión que Dios te da, mayor será el trato por amor con el que Dios modelará nuestro ser para ser capaces de recibir y administrar lo que recibimos. José recibió un sueño, una visión de Dios acerca de su vida. José es un gran ejemplo que nos ayuda a entender la relación que establecemos con Dios cuando recibimos una visión de Él. En el caso de José, pasó tiempo, años, y pasó por circunstancias muy difíciles, pero con el pasar del tiempo José entendió que fueron necesarias porque éstas lo capacitaron y formaron su carácter para poder llevar a cabo la visión que Dios le había dado siendo muy joven. En el libro de Génesis 37:6 leemos o encontramos lo que Dios le da en visión a José. Él dice: escuchen este sueño, les dijo, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron ante mí. Y esta vez lo contó el sueño a su padre, además de sus hermanos. Pero su padre le respondió: ¿qué clase de sueño es este? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Cuando hablamos de recibir una visión de Dios y de cómo nos posicionamos a lo largo del tiempo para ejercer esta visión, José es alguien que tiene una gran autoridad para darnos los consejos que necesitamos, que nos ayuden a no abandonar. Por el contrario, seguir adelante hasta que lo recibido de parte de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Con esta autoridad que le da su propia experiencia, sin duda, uno de sus consejos para nosotros de parte de José es: no se den por vencido con sus sueños, sigan adelante. José esperó 13 años desde que Dios le diera el sueño y hasta que llegó a convertirse en la persona que lo vio hacer realidad. Pero antes de eso fue vendido como esclavo, trabajó como sirviente, estuvo preso hasta que finalmente llegó a convertirse en el segundo en autoridad en todo Egipto. Y mediante él fue salva toda su familia de la hambruna que hubo en la tierra. Por eso, en ese tiempo, en el libro de Génesis 41, dice, encontramos registrado lo siguiente: el faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. José es el hijo de Jacob, quien pasó de ser un hijo privilegiado a la cisterna de la esclavitud, y de ahí fue llevado a los palacios de Egipto. Si tuvieras el privilegio de poder hablar hoy con José, estoy seguro de que sus palabras serían: los sueños se conciben mucho antes de que se logren. El periodo entre el nacimiento de un sueño y su cumplimiento es siempre un proceso. Este periodo está lleno de dudas, adversidades, cambios y sorpresas. Durante el proceso experimentarán días buenos y días malos, y a menudo se enfrentarán con un dilema: ¿se rendirán o seguirán? Sin duda, les puedo dar la respuesta: no se den por vencido con sus sueños. Acepta el sueño, la visión durante todo el viaje. José nos imparte sabias enseñanzas desde una vida de adversidad. Él nos dice: no se den por vencido con sus sueños, incluso si no comienzan bien. José tuvo la visión de Dios
para su vida desde muy temprano. A menudo, el principio de un sueño genera más entusiasmo que sabiduría. Decimos cosas que no deberíamos decir y hacemos cosas que no debemos de hacer. Al igual que José, a veces no comenzamos bien. No obstante, a diferencia de José, demasiado a menudo nos damos por vencido con nuestros sueños en las primeras etapas, cuando somos más frágiles. José nos anima a recapturar el sueño que abandonamos y que una vez más lo hagamos nuestro. José nos da un consejo más: no se den por vencido con sus sueños, incluso si su familia no los apoya. La Biblia dice que cuando José le contó a su familia lo del sueño, su padre respondió: ¿qué quiere decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Y la respuesta de sus hermanos fue peor. En Génesis 37, 19, 20 encontramos lo siguiente: se dijeron unos a otros: ahí viene este soñador, ahora sí que le llegó su hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. José no logró obtener ningún apoyo de nadie en su familia. Es muy difícil retener el sueño de uno cuando la familia quiere que te deshaga de él. Sin embargo, cuando tu sueño viene de Dios, se aferra a ti cuando te sientes incapaz de mantenerlo. Otro consejo que nos aporta José es: no se den por vencido con sus sueños, incluso si el viaje está lleno de sorpresas. No hay razón para rendirse solo porque las cosas no salen como se planearon. Considera las sorpresas que José atravesó en su vida y cómo reaccionó. Incomprendido por su familia, ¿se rindió? No. Sus hermanos lo venden como esclavo. ¿Se rindió? No. Vive en un país extranjero lejos de su hogar. ¿Se rindió? No. Lo favorecen en la casa de Potifar. Es un paso adelante hacia la visión. La esposa de Potifar lo acusa injustamente. ¿Se rindió? No. Lo echaron en la prisión. ¿Se rindió? No. Lo ponen a cargo de todos los prisioneros. Es un nuevo paso adelante en la visión. Lo olvida el jefe de los coperos. ¿Se rindió? No. Permaneció 2 años más en prisión. ¿Se rindió? No. Interpreta el sueño de Faraón. Es un paso hacia adelante a la visión. Se convierte en el segundo al mando de Egipto. Comienza a cumplirse la visión. ¿Por qué José no se dio por vencido? Al fin y al cabo, como tú y yo, tuvo muchas cosas para darse por vencido y no seguir adelante. Cada sueño, cada visión contiene sorpresas negativas que pueden desalentarte mucho. ¿Cómo tuvo José la fortaleza para no darse por vencido en su sueño, en la visión? Cada vez que encontraba en su vida un motivo para rendirse, se daba cuenta de que el Señor estaba con él. Esto es lo que importaba. Incluso cuando la vida no tenía sentido para José, él sabía que tenía sentido para Dios. José nos da un consejo más. No se den por vencido con sus sueños, incluso si tarda mucho en cumplirse. Pasaron 13 años desde que José recibió el sueño hasta que se cumplió. Sin embargo, al final José gobernó su familia, se reconcilió con sus hermanos y salvó a la nación de Israel. Uno nunca sabe cómo serán los tiempos de Dios. Cuando te encuentres en la mitad del viaje, nunca te des por vencido con tu sueño, con la visión personal que Dios te ha dado. En José encontramos palabras de ánimo para seguir adelante. José tiene mucho más que decirnos acerca de permanecer, perseverar y posicionarnos hasta haber hecho lo que un día Dios nos entregó en esa visión personal. Si conocieras a José personalmente y te puedes tomar un café con él, antes de despedirte, sus palabras de ánimo para ti serían algo así como esto:
Dios siempre está contigo. Y esto es muy importante que lo recuerdes durante los tiempos difíciles. Cuando estaba en el fondo de la cisterna, no perdí las esperanzas porque sabía que Dios me vigilaba e impidió que mis hermanos me mataran. Y cuando la esposa de Potifar me tentó, también sabía que Dios estaba conmigo. Recuerda, mi amigo, en pruebas y tentaciones, Dios está también contigo. Otro consejo es: crece durante los tiempos de abatimiento. Cuando sufras injusticias o tiempos difíciles, la queja no hace ningún bien. Cuando las personas te maltraten, lo mejor que puedes hacer es permitir que esto te haga mejor, te haga crecer. Cada vez que me encontraba en problemas, trataba de aprender algo nuevo. Tú también puedes intentar hacer lo mismo. Un consejo más de José: comprende que la promoción de uno nunca sustituirá la promoción divina. Cada vez que trataba de ascender por mis medios, los resultados iban en mi contra. Mira lo que pasó cuando les hablé a mis hermanos acerca de mi sueño. Finalmente aprendí la lección para que cuando llegó el tiempo de presentarme ante Faraón, sabía que mi éxito venía de Dios y le di el crédito. El único tipo de ascenso que importa es el que da Dios. Cuando el sueño, la visión, se hace realidad, esto es más dulce de lo que jamás nos hayamos imaginado. Cuando Dios es el que da un sueño, la visión, vale la pena esperar su cumplimiento, ¿sabes? Finalmente me reconcilié con mi familia y le dije a mis hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Mientras era un niño, solo soñaba con el poder para mi propio bien. Sin embargo, por la gracia de Dios, fui capaz de salvar a mi familia, vivir en una tierra de primera, dirigir el más poderoso gobierno de la tierra y ayudar a preservar al pueblo de Dios para su gran propósito. El cumplimiento de mi sueño excedió en mucho a mis expectativas. Dios tiene en mente mucho más para nosotros de lo que somos capaces de imaginar. Es el dador de todo bien y perfecto don y cumple cada sueño que nos da. En Pablo, José, Abraham, David y en todos los que recibieron una visión personal de Dios para sus vidas, en todos ellos se dio un denominador común. La visión tardó en cumplirse y la lucha de cada uno de ellos estuvo consigo mismo para permanecer avanzando en la visión que habían recibido. Todos tenemos una revelación, una visión de Dios acerca de nuestras vidas, y cuanto mayor es el alcance de esta visión, mayor será el proceso de Dios para formar nuestro carácter y mayor será el tiempo de su cumplimiento. Pero si permanecemos, perseveramos y nos posicionamos en obediencia y fe, podemos estar seguros de que se cumplirá en nosotros. En Habacuc 2:3 nos dice: aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en su momento preciso. No se den por vencido con sus sueños, con la visión personal que Dios le ha dado. Sigan adelante porque a su tiempo llegará, se hará realidad. Mi querido amigo, mi hermano, es seguro que Dios te ha dado un sueño. No sé si es un sueño grande o sencillo, pero tienes un llamado de Dios, tienes una misión, tienes una visión de Dios. Sigue en pos de ella para hacer la diferencia en tu vida. Yo confío que estas palabras te hayan ayudado para esclarecer tus dudas y te fortalezcan para seguir adelante. Mi oración es que no te detengas, sino que perseveres, que prosigas hacia adelante hasta ver el cumplimiento de la visión que Dios te ha dado.
Me despido aquí en esta hora y si tienes preguntas o comentarios que hacer, por favor no dejes de escribirnos porque al final de esta serie estaremos compartiendo un tiempo muy especial respondiendo a todas esas preguntas. Que Dios te bendiga. Bendiciones.